en México. Ahora vámonos hasta Veracruz, porque ya autoridades ya investigan el multihomicidio de 7 personas, entre las que se encuentran un menor de edad. Vamos a otros temas, vamos a información de seguridad, porque el 3 de julio ocurrió una masacre en Boca del Río, Veracruz. 7 miembros de la familia Castillo, Candela. Bien, en Veracruz, las autoridades buscan ahora a los responsables de la muerte de 7 integrantes de una familia. Esto es lo que se 7 sabe. miembros de una misma familia aparecieron brutalmente asesinados en su hogar. La noche del 3 de julio de 2022, en Boca del Río, Veracruz, se perpetró una de las familiares más escalofriantes de la historia reciente del estado. En un primer momento, todo apuntaba a un ataque del crimen organizado. Un comando armado irrumpió en la vivienda y acabó con la vida de todos menos de una persona. Sin embargo, la verdad oculta tras ese sangriento episodio resultó todavía más aterradora. Entre los escombros de aquella noche infernal, solo una sobreviviente emergió aparentemente ilesa. Era una mujer joven que afirmaba haber escapado de milagro y protegido a 2 menores durante el caos. Sus sollozos desgarradores conmovieron inicialmente a vecinos y autoridades, quienes pensaron que ella también había sido una víctima. Pero conforme avanzaron las pesquisas, esa versión comenzó a resquebrajarse. Preguntas como: ¿cómo era posible que la única adulta indemne en la escena fuera justo un miembro de la familia? Las piezas no encajaban. Pronto las sospechas tomaron un giro inesperado. La mente maestra detrás de la masacre estaba dentro del propio hogar. Aquella supuesta sobreviviente, Yesenia Ivonne Castillo, no era la víctima que pretendía ser, sino la artífice de un plan macabro para eliminar a sus padres, hermanos y hasta un sobrino adolescente. ¿El motivo? Ambición desmedida. En su afán por quedarse con la herencia y los negocios familiares de carne, Yesenia habría conspirado con sicarios para acabar con su propia sangre. El caso de la hija del carnicero, como la apodaron algunos medios, conmocionó a México entero. A continuación te presentaré una cronología completa y detallada del caso de Yesenia Ivonne, desde los antecedentes que sembraron la tragedia, pasando también por la noche del múltiple homicidio, la investigación que reveló la traición, hasta el controvertido desenlace judicial en 2025. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a Lisette Díaz, que me escribió gracias. Pues gracias a ti, Lisette, por estar aquí en la comunidad, por apoyarme, por mostrarme tu cariño. Lo valoro con el alma. Deseo que las cosas en tu vida vayan de maravilla y por favor, cuídate mucho, leyenda. También quiero saludar a Patricia Coronado, quien me escribió gracias. Pues a ti también, Patricia, espero que las cosas en tu vida estén muy bien, que tu familia se encuentre muy bien. Te envío un fuerte abrazo cósmico desde Colombia, desde tu gran amigo Tess Misterios, y gracias nuevamente por estar aquí en la comunidad. Y por último, quisiera saludar a Sweet Cake La Loba, que me escribió: hola Tess, desde New Britain, Connecticut, USA. Mis besos y abrazos, eres el mejor, Diosito lindo, te siga bendiciendo, amo tu profesionalismo y cómo tu trabajo sobresale en todo, me encantas, espero tus saludos. Pues muchísimas gracias a ti por verme, por estar aquí en la comunidad y por enviarme ese mensaje tan maravilloso, de verdad lo recibo con el alma. Te envío un fuerte beso y deseo que todo vaya de maravilla en tu vida. Y recuerda que si tú quieres ser saludado, lo puedes hacer con el super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también en el link de PayPal que tienes en la descripción del video. Muchísimas gracias. Yesenia Ivonne Castillo Candela formaba parte de una familia trabajadora y aparentemente unida. Sus padres, José Luis Castillo Hernández y María Concepción Candela Barbosa, originarios de Durango, se habían establecido en Veracruz años atrás para impulsar un próspero negocio de carnicerías. De hecho, José Luis, apodado El Peludo, llegó a fundar más de 15 establecimientos de venta de carne con notable éxito. Los hijos colaboraban en la empresa familiar. En particular, Yesenia ejercía de administradora de varias sucursales, manejando las finanzas y la operación diaria.
A simple vista, los Castillo Candela eran una familia respetable de comerciantes, conocida por su cadena de carnicerías, Carnes Karim, entre otras, y por trabajar codo a codo en los mercados locales. Pero bajo la superficie se gestaba un conflicto silencioso, pues Yesenia, de 35 años de edad, había empezado a descuidar las cuentas del negocio. Enormes sumas de dinero faltaban inexplicablemente en los libros. Las sospechas recayeron sobre ella y su pareja, un hombre originario del norte del país, pues se sabía que ambos llevaban una vida de lujos, fiestas y excesos a costa de las ganancias de las carnicerías. En una auditoría interna, don José Luis descubrió un fraude millonario, proveedores reclamando pagos atrasados y fondos desaparecidos de las arcas familiares. Aquello fue un duro golpe. Indignado y dolido por la traición financiera de su hija, el patriarca decidió tomar medidas drásticas. Según reportes posteriores, José Luis modificó su testamento para castigar a Yesenia, dejándole menos propiedades que a sus demás hijos. Además, le retiró el control administrativo y financiero de las carnicerías, depositando la confianza en otros familiares. Era un ajuste de cuentas dentro de la familia. Yesenia había perdido privilegios y futuros beneficios económicos, quedando prácticamente apartada del negocio por su mala administración. Esta fractura marcó el inicio de un resentimiento profundo en Yesenia. Testigos relatan que las discusiones y tensiones aumentaron tras descubrirse el desfalco. La ahora exadministradora no toleró quedar relegada y ver que ya no le tocaba lo mismo que a sus parientes. Poco a poco en su mente se fue gestando un plan siniestro. Si no podía tener el control del negocio por las buenas, tal vez lo obtendría por las malas. La herencia de su padre, que incluía varias propiedades y locales comerciales, se había convertido en su obsesión. Lamentablemente, esa obsesión la llevaría a contemplar lo impensable, acabar con su propia familia. Boca del Río, Veracruz, domingo 3 de julio de 2022. Caía la medianoche en la colonia Ejido Primero de Mayo Sur, cuando la tragedia golpeó sin piedad. Los Castillo Candela descansaban en su domicilio, un amplio predio familiar que abarcaba 3 viviendas en el mismo terreno. De la oscuridad emergieron varios hombres armados que, sin forzar ninguna entrada, lograron acceder al interior de la propiedad. ¿Cómo entraron tan fácilmente? Yesenia Ivonne les abrió la puerta principal de la casa, facilitándoles el paso hacia sus parientes dormidos. En segundos, el sonido ensordecedor de disparos irrumpió en la quietud nocturna. Los atacantes descargaron sus armas de fuego contra todos los que encontraban a su paso y también emplearon un arma blanca para rematar a algunas víctimas. Fue un ataque brutal y coordinado. Tomaron a casi todos por sorpresa mientras dormían en sus camas, sin dar tiempo a reaccionar o a pedir auxilio. El terror debió ser indescriptible. Ráfagas de bala atravesando puertas, gritos ahogados en medio de la confusión y el pánico absoluto en cada habitación. En cuestión de minutos, 7 miembros de la familia fueron asesinados fríamente. Las víctimas mortales incluyeron a José Luis Castillo, de 63 años, y María Concepción Candela, de 62, el padre y la madre de Yesenia, quienes eran los pilares de la familia. También cayeron sus hermanos Óscar Castillo Candela, de 45, y Yuridia Edith Castillo, de 44.
Otros parientes que se encontraban en la casa fueron asesinados, entre ellos María de la Luz Estrada Holguín, de 42, y Óscar Valentín Castillo Estrada, de 38. La víctima más joven fue Mario Alberto N., un menor de edad de solamente 15 años, quien era un sobrino de Yesenia y era apenas un adolescente cuya vida fue cegada de una manera atroz. Cuando cesó el estruendo, la escena era completamente dantesca. Cuerpos sin vida yacían entre muebles destrozados y charcos de sangre. Sorprendentemente, Yesenia Ivonne seguía con vida. La hija, quien había estado embarazada durante el ataque, no presentaba heridas a pesar de haber permanecido en la casa durante la matanza. Cuando la ayuda llegó, la encontraron ilesa, aferrada a su pequeño hijo y a una sobrina, llorando desconsolada en aparente estado de shock. Yesenia afirmaba que se había escondido y logrado proteger a los dos menores, mientras los sicarios acribillaban al resto. Era, según ella, un milagro que estuvieran vivos. A los investigadores iniciales les costaba creer lo que veían. No había casquillos percutidos esparcidos en el piso, posiblemente porque los agresores emplearon armas blancas o recogieron sus balas, o quizá usaron revólveres que no expulsan casquillos. Además, ninguna puerta había sido forzada. Eso significaba que los asesinos entraron por la puerta principal sin resistencia, como si alguien desde adentro les hubiese dado acceso. Las sospechas comenzaron a apuntar en una dirección inquietante. Los primeros reportes catalogaron el hecho como un posible ajuste de cuentas del narco o una venganza del crimen organizado, dada la hazaña y cantidad de víctimas. Sin embargo, la teoría del narcoterror pronto empezó a tambalearse. Había algo extraño en la supervivencia de Yesenia. ¿Cómo pudo salir ilesa de un tiroteo indiscriminado? ¿Por qué solo ella, su hijo y su sobrina resultaron intactos mientras 7 familiares directos murieron? Las autoridades notaron esas inconsistencias y, tras sobreponerse al horror inicial, decidieron investigar a fondo dentro del círculo familiar. Con la escena del crimen bajo análisis forense, la narrativa de Yesenia Ivonne empezó a venirse abajo. Mientras ella clamaba ser una víctima más, las evidencias materiales y testimoniales contaban otra historia. Peritos de la Fiscalía de Veracruz notaron rápidamente que no había indicios de un ingreso violento en la vivienda. Esto, sumado a la sospechosa suerte de Yesenia, que encendió las alarmas. Se filtró a la prensa que la sobreviviente estaba siendo investigada por posible complicidad en el multihomicidio. La comunidad no podía creer que la hija pudiera estar involucrada, pero los detectives debían seguir el rastro de pruebas, por más doloroso que fuese. Las autoridades comenzaron a reconstruir meticulosamente los hechos. Tomaron declaraciones a vecinos y conocidos. Algunos testigos mencionaron que Yesenia parecía sorprendentemente tranquila tras el crimen, salvo por el momento en que fue hallada fingiendo un llanto. Otros indicaron que la relación con su familia estaba rota por disputas económicas recientes, lo que establecía un móvil poderoso: dinero y venganza por la herencia. La fiscalía recopiló evidencia técnica, posiblemente comunicaciones telefónicas, mensajes o movimientos financieros sospechosos que apuntaba hacia la planeación interna del ataque. Muy pronto Yesenia Ivonne fue considerada la autora intelectual. Con la presión encima, Yesenia decidió abandonar Veracruz cuanto antes. Días después de los funerales de sus familiares, la mujer, que aún cursaba un embarazo avanzado, huyó del estado, se trasladó a Durango, su tierra natal, supuestamente buscando refugio lejos de donde había ocurrido la matanza.
Este movimiento no hizo sino agravar las sospechas en su contra. ¿Por qué irse tan repentinamente si acababa de perderlo todo? La Fiscalía de Veracruz, al percatarse de su desaparición, giró rápidamente una orden de aprehensión en su contra y entonces la cacería había comenzado. El 2 de agosto de 2022, a casi un mes del crimen, las autoridades lograron ubicarla en un operativo conjunto entre agentes de Veracruz, Durango y Coahuila. Fue vinculada a proceso Yesenia N., identificada como autora intelectual del homicidio de 7 de sus familiares, entre ellos incluidos sus padres. Esto cometido el 3 de julio en Boca del Río, Veracruz. Fue detenida el martes en Ciudad de Lerdo, en Durango. Fue detenida Yesenia, hija de la pareja Oxisa. Ellos se dedicaban a la comercialización de carne aquí en Veracruz, originarios de Durango. Yesenia fue a Durango a sepultar a sus papás, a sus hermanos, a toda su familia, porque de allá eran, y la fiscalía dijo que había huido y la detuvieron. La presunta culpable, al bajarse de la unidad, pretendía dar alguna declaración. ¿Con ellos? Buenas tardes. ¿Puedo hablar con ellos? Quiero hablar. Déjenme hablar con ellos. En la Fiscalía Duranguense dieron parte del trabajo realizado para Yesenia Ivonne fue detenida en el poblado de La Goma, municipio de Lerdo, en Durango. La captura fue complicada pero exitosa. La principal sospechosa del familicidio finalmente estaba bajo custodia policial. Para entonces, Yesenia presentaba un avanzado estado de gestación. De hecho, dio a luz pocos días después de su arresto, ya interna en un hospital en Veracruz bajo vigilancia. Este insólito giro, una mujer que acababa de organizar el asesinato de 7 familiares, trayendo al mundo a un bebé en prisión, dejó atónitos incluso a los investigadores más curtidos. Tras la detención, la Fiscalía General del Estado de Veracruz procedió a vincular a proceso a Yesenia Ivonne por homicidio doloso calificado contra sus 7 familiares. Se detuvo a la presunta responsable intelectual de este multihomicidio. Es miembro de la familia, lamentablemente, es la hija del dueño de las carnicerías. Es triste, muy lamentable. Se tienen indicios claros de las motivaciones. La imputada fue trasladada a Veracruz y encarcelada en espera de juicio. Mientras tanto, la noticia de su captura se difundió nacionalmente y la opinión pública empezó a asimilar la cruda realidad. La hija había mandado asesinar a sus padres, hermanos y sobrinos por ambición. En los medios la apodaron como la hija del carnicero, resaltando la macabra ironía de que todo fue por la herencia de las carnicerías. Es importante destacar que Yesenia no actuó sola. Aunque ella fuera la mente detrás del crimen, los autores materiales, los sicarios que ejecutaron la matanza, seguían prófugos. La investigación reveló vínculos con al menos otra persona involucrada en la planificación u operación del ataque. De hecho, se informó que existía al menos otra orden de aprehensión pendiente contra un coautor, posiblemente la pareja sentimental de Yesenia, quien habría colaborado en el complot. A pesar de los esfuerzos, hasta ese momento ningún sicario contratado había sido detenido. La justicia tenía en sus manos a la instigadora, pero los ejecutores materiales seguían en la sombra. Un juez declaró culpable a Yesenia Ivonne N. por el multihomicidio de 7 integrantes de la familia Castillo Candela, originarios de Lerdo. Aunque su responsabilidad fue acreditada, la calificativa del delito fue desistida, lo que reduciría esta pena. El proceso judicial contra Yesenia Ivonne avanzó durante los siguientes 3 años, convirtiéndose en un caso emblemático en Veracruz.
La Fiscalía Regional armó una actuación robusta, presentando ante el tribunal pruebas periciales, documentales y testimoniales que reconstruían el entramado del crimen. Se expusieron los motivos económicos, la disputa por la herencia y las empresas familiares, y se mostró cómo Yesenia planificó cada detalle, desde abrir la puerta a los sicarios hasta posiblemente pactar el pago por el trabajo. También se subrayó su comportamiento posterior, fingiendo inocencia y simulando ser víctima para desviar las sospechas. La defensa de Yesenia no se quedó de brazos cruzados. Contrataron abogados de renombre nacional para representarla, y estos intentaron sembrar dudas razonables alegando supuestas faltas de pruebas directas o insinuando que todo era un lamentable malentendido. ¿Nosotros qué estamos solicitando? Estamos solicitando, en primer lugar, que se abra una investigación verdadera. ¿Por qué? Porque en este asunto el periodo de investigación fue de 6 meses, como marca la ley, en 2 periodos que cumplen 6 meses, y jamás hay un acto de investigación de la Fiscalía General del Estado para soportar esta acusación que están haciendo sin ningún señalamiento. No saben ni siquiera cuántos entraron al domicilio y cuántos cometieron el crimen. Yesenia mantuvo la versión de que ella también era una víctima, insistió en que la atacaron y que sobrevivió escondiéndose con los niños, negando cualquier pacto con los asesinos. Sin embargo, las evidencias forenses y electrónicas contaban una historia diferente. Los peritos lograron descartar científicamente que Yesenia hubiese sido encerrada durante el ataque y, por el contrario, situaron su presencia activa en la escena del crimen. Asimismo, testigos presenciales y colaboradores aportaron testimonios clave que la incriminaban directamente en la organización del multihomicidio. Después de un largo juicio oral que mantuvo expectante a la sociedad veracruzana, llegó el momento decisivo. En octubre de 2025, una jueza del Distrito Judicial de Veracruz emitió su veredicto. Yesenia Ivonne fue hallada penalmente responsable de la muerte de sus 7 familiares. En Veracruz, abogados piden justicia para Yesenia N., una mujer acusada de un multihomicidio reportado en Boca del Río. La noticia sacudió la sala. Pese a los esfuerzos de la defensa, quedaba comprobada la autoría intelectual de Yesenia en el caso de su familia. Durante la lectura del fallo, se detalló cómo aprovechó la confianza de sus padres y hermanos para traicionarlos, permitiendo la entrada de los sicarios y provocando la carnicería. La frialdad del plan y la cercanía con las víctimas hacían de este crimen algo particularmente atroz. Yesenia escuchó impávida la sentencia condenatoria. Ni siquiera entonces mostró signo de arrepentimiento público. Sus 2 abogados de prestigio, derrotados, asistían al desenlace que no pudieron evitar. Los familiares sobrevivientes de los Castillo Candela, presentes en la sala, contuvieron la respiración al oír la palabra culpable. Algunos rompieron en llanto, otros en rabia contenida. Durante todo el juicio habían exigido justicia con firmeza, pidiendo el castigo máximo para la parricida. Ahora por fin se confirmaba la culpabilidad de Yesenia Ivonne en primera instancia, pero quedaba pendiente una pregunta crucial: ¿de cuántos años sería la condena? La legislación mexicana contempla penas ejemplares para crímenes de esta índole, y dada la hazaña y premeditación, muchos esperaban que Yesenia enfrentara décadas tras las rejas. La fiscalía había adelantado que solicitaría la pena máxima posible, hasta 70 años de prisión por homicidio calificado múltiple. La sociedad, indignada por el caso, también clamaba por un castigo proporcional al caso. No obstante, la última palabra la tenía la jueza,
quien debía individualizar la sanción en una audiencia posterior. Reiterar que yo creo en la inocencia de mi hermana y está siendo víctima de todo esto y realmente los culpables no sabemos dónde están. Yo pido justicia porque fueron 7 y nos dejaron incompletos. El 14 de octubre de 2025 se celebró la audiencia de individualización de la pena contra Yesenia Ivonne. Familiares de las víctimas y medios de comunicación aguardaban expectantes la resolución. Contra todo pronóstico, la sentencia dictada fue de 20 años de prisión. Un murmullo de sorpresa y consternación recorrió la sala. ¿Solo 20 años por asesinar a 7 familiares? La decisión judicial resultó polémica y decepcionante para muchos. Los deudos esperaban al menos medio siglo de cárcel, pero la jueza impuso lo que parecía la pena mínima posible en este caso. ¿Por qué una condena tan reducida? La magistrada clasificó el delito de manera distinta a lo solicitado por la Fiscalía. En lugar de múltiple homicidio calificado, que habría meritado décadas más de cárcel, consideró la participación de Yesenia bajo otra figura legal menos gravosa. Esto encuadró y efectivamente le otorgó el máximo de ese rango, que eran 20 años. Sí, tomando en cuenta que se desestimó la calificativa, el delito es grave, la pena máxima es de 20 años, la pena mínima es de 10. Sin embargo, bueno, la Fiscalía considera que sí se dan las calificativas y por lo tanto se va a apelar para que se haga una reconsideración por cuanto hace a la no calificativa que el juez ha considerado. Sin embargo, sí encontró elementos suficientes para acreditar la responsabilidad plena. Aún así, para los familiares fue un castigo insuficiente dado el tamaño de la tragedia. La reacción de la familia Castillo Candela fue de indignación. A las afueras de los juzgados declararon a la prensa su inconformidad, considerando que 20 años no guardan proporción con la crueldad del crimen. Exigían una pena más severa, cercana a esos 70 años que se barajaron inicialmente, y anunciaron que buscarían apelar para lograr justicia plena. Por su parte, la Fiscalía de Veracruz también expresó su descontento y confirmó que presentaría un recurso de apelación para que un tribunal de segunda instancia revisara la calificación del delito y aumentara esta condena. Paradójicamente, la defensa de Yesenia Ivonne también apeló, aunque con el objetivo opuesto. Pretendían anular o reducir la condena, alegando supuestas fallas en el debido proceso. Este movimiento legal de ambas partes alarga el desenlace definitivo. El caso sigue abierto en términos jurídicos a la espera de las resoluciones de apelación. Yesenia Ivonne permanece recluida en prisión, iniciando el cumplimiento de su sentencia de 20 años, mientras sus abogados continúan luchando por ella en tribunales superiores. Más allá de las cifras frías, el caso de Yesenia Ivonne deja profundas reflexiones. Organizaciones civiles y colectivos contra la violencia intrafamiliar señalan que este fallo, aunque controvertido, sienta un precedente importante. La justicia sí alcanzó a la responsable, enviando un mensaje de cero tolerancia a los crímenes cometidos en el seno familiar. Veracruz, un estado con no pocos episodios violentos, presenció en este proceso un debate intenso sobre cómo el sistema penal aborda los familicidios y qué tan protegidas quedan las víctimas cuando el agresor es de casa. En cuanto a Yesenia, la ya infame hija del carnicero deberá enfrentar el resto de sus días marcada por la traición que cometió. Si cumple íntegramente la pena de 20 años, saldría de prisión aproximadamente a los 55 años de edad, sin familia, sin fortuna y con el repudio social sobre sus hombros. Su castigo va más allá de las rejas.
el recuerdo de lo que hizo mandar matar a sus padres, hermanos y a un menor inocente por ambición, la acompañará para siempre. El caso de Yesenia Ivonne queda inscrito en la historia negra de México como un ejemplo estremecedor de hasta dónde puede llevar la codicia y la falta de escrúpulos. Una familia entera fue aniquilada desde adentro, rompiendo el sagrado vínculo de la sangre, pero finalmente la verdad salió a la luz y a la culpable se le va a llevar ante la justicia. Quizás nunca sepamos qué pensamientos cruzaron por la mente de Yesenia en la noche que decidió traicionar a los suyos. Lo que sí sabemos es que 7 vidas inocentes se perdieron y que tras años de dolor y lucha legal, hoy sus almas pueden descansar con la certeza de que se hizo justicia, aunque muchos consideren que esta fue insuficiente.